Hola, ¿cómo están? Un gusto para nosotros dar inicio a esta tercera charla del ciclo Tendencias Sustentables, una iniciativa que comenzó hace muy poco tiempo a través de la consultora Indata y que en el día de hoy también nos acompaña entidades como la consultora EBP y la entidad Global Methane Hub, y también, por supuesto, el programa de transformación energética a nivel residencial, una iniciativa para la electrificación de estufas y cocinas en América Latina. Tenemos el tremendo gusto de abordar una temática muy pero muy contingente como la transición energética en el sector residencial, calefacción y cocción, y el gusto de contar con dos grandes invitados, en este caso Nicola Borregar, CEO, gerente general de la consultora EBP Chile, una de las líderes en materia de sustentabilidad en el país, y también estamos con Cristian Yáñez, CEO, gerente general de Indata, uno de los pioneros también en las consultorías de eficiencia energética. Muy bienvenida, Nicola, muy contentos de este encuentro. ¿Cómo está? Con una primera impresión para acercarnos a este tema. Muchas gracias por la invitación, y solo diciendo que es tan importante este tema a nivel residencial. Sabemos que en el sector residencial se producen más o menos un 22% de las emisiones a nivel de Chile en total. Así que el tema es muy relevante, los cambios son muy relevantes y de eso vamos a hablar, creo. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Nicola, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en el día de hoy. También, obviamente, nos acompaña Cristian Yáñez. Gusto también que estés con nosotros en el día de hoy. Feliz de poder participar. Este ya es la tercera sesión y al fin puedo participar en un tema que conozco bien. Y más feliz todavía que está Nicola, que lo conocemos hace más de muchos años, hace más de 20 años, que ha sido una de las principales promotoras de la eficiencia energética, todo lo que sea la aislación térmica, toda esa tecnología a nivel residencial, y poder conversar con este tema que es fuerte, se viene fuerte, la electrificación residencial y cómo nos afecta. Vamos a hablar mucho de los usos finales de la energía en los hogares térmicos, la ducha, la cocción, la calefacción, etcétera, que un tema va a ser muy relevante en los próximos años, especialmente ya que se está electrificando. Así que feliz por este programa, que yo creo que va a ser el único en el que voy a participar, que lo conozco bien, y eso, preparándonos a contar un poco más de este tema. Unos segunditos nada más antes de entrar en materia, lo conversábamos al principio, ¿no? En los años 2000, Nicola ya estaba en estos temas, Cristian comenzaste como en el 2004, 2005. Era muy difícil hablar de sustentabilidad en esa época, porque hoy es casi natural, hoy permeó muchísimo más el tema. Pero en aquellos años uno recuerda que era muy complejo, era como una especie de personaje extraño que venía a hablar de un tema que se percibía como muy a futuro. ¿Cómo era esa época, Nicola? Muy breve antes de entrar en materia, permítanme. Sí, es verdad que en esa época éramos pocos que hablaban de ese tema y nos encontrábamos en los mismos encuentros, conferencias, seminarios, siempre los mismos. Así que muy contenta que haya cambiado y que hay mucha gente, especialmente jóvenes, que se han metido en este tema y que ya es un tema que efectivamente se ha hecho el mainstreaming, la transversalización de este tema se hizo y está presente en todo lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, Y Cristian partió solo y ahora tiene su consultora, Juntamiento en materia de sustentabilidad. Sí. No, en ese tiempo estamos hablando del 2004, 2005, llegaban algunos locos que traían estos colectores solares térmicos, fotovoltaicos, de baja eficiencia, que una que otra casa en el norte la tenía, y que había escuchado que alguien en Alemania, y ahora están completamente masificadas las tecnologías. Hubieron franquicias tributarias, hubieron distintos tipos de subsidios para ese tipo de cosas, digamos, y ahora realmente una tecnología que ya parte es un mainstream, es parte parte de la vivienda, parte de la materia energética, digamos, y eso costó mucho implementarlo, empujarlo, digamos, para gente como Nicola, bueno, y todos participando, aportando un poquito de granonero, pero eran otros tiempos, digamos, ¿ya? De acuerdo, de acuerdo. La verdad que permítame también ustedes que nos acompañen porque realmente uno se siente parte de esta evolución. Hace 20, 25, 30 años eran realmente temas que estaban como muy lejanos y hoy afortunadamente podemos conversar sobre ellos. En materia, transición energética en el sector residencial, calefacción
y cocción. ¿Cómo estamos hoy, Nicola, en esta materia? Vamos hacia un espacio distinto, pero ¿cómo nos encontramos hoy? Y también, no digo alertar, pero sí llamar la atención sobre algunos puntos y sobre los efectos de lo que hacemos todos los días. Sí. Yo te diría que en el discurso ha habido harto avance, como en la necesidad de la electrificación. Tenemos claro que el futuro va hacia ahí y tiene que ir hacia ahí, hacia la eliminación de los combustibles fósiles. No solamente en la industria o en el transporte, sino también a nivel del sector residencial. Como dije, 22% de las emisiones están con nosotros, con cada uno de nosotros. Y además, el sector residencial tiene como un efecto, yo diría siempre multiplicador, porque somos los mismos que vivimos en las casas, las viviendas, etcétera, y trabajamos en la industria, somos multifacéticos en ese sentido, y lo que hacemos en la casa tiene que ser reflejado también en lo que hacemos en nuestro trabajo. Entonces, por eso y también por el hecho de que, claro, lo que consumimos nosotros, aguas arriba, fue generado en alguna parte. Si nosotros consumimos gas o petróleo o lo que sea, esto en alguna parte se sacó, se explotó ese petróleo, se sacó este gas y se produjeron también emisiones en el camino hacia nuestras casas, desde el origen hasta llegar a nuestras casas. Entonces, uno tiene que estar consciente de eso. Y en ese sentido, para cerrar esa idea, se ha hecho poco, se ha dicho mucho, el discurso está, tenemos que cambiar, pero todavía estamos muy lejos de efectivamente hacer esos cambios. Y ahí podemos hablar de las cifras. Claro, un 22% lo que contaba Nicola, solo en, por ejemplo, lo que usamos para cocinar. Ustedes me corrigen cualquier cosa, solo lo que usamos para cocinar, para ducha, y eso obviamente es un indicador relevante, decimos, porque uno habla de 22%, pero realmente es un indicador muy relevante. ¿No es así, Cristian? A ver, Calefacción. sí. Y calefacción, ducha, calefacción y cocina, perfecto. Claro, el 21% se refiere, Nicola, más que de toda la materia energética nacional, más o menos el 22% el sector residencial. Pero si uno va dentro de la casa, en promedio de la familia, más del 50% es calefacción y cocción, digamos. Calefacción es por lejos la más grande consumo energético, son las más grandes emisiones, digamos, que principalmente sea por la leña, ¿ya? De los 6 millones de viviendas que hay en Chile, 2 millones de viviendas consumen calefacción a leña y es un tremendo consumo que genera mucha, obviamente, combustión, genera, además de gas efecto invernadero, porque genera CO2, también genera mucho material particulado y produce un tremendo daño. Y esos son los consumos y bueno, la cocción, principalmente en Chile, Nicola conoce bien las cifras, está presente principalmente, las cocinas en Chile son principalmente con gas, un porcentaje mayoritario con gas licuado, casi las 6 millones de viviendas tienen gas licuado, o un poquito menos, y más de casi 1 millón de viviendas tienen gas natural, digamos, ¿ya? Y eso todavía tenemos fuego, tenemos una combustión dentro de las casas, ¿ya? Por lo cual entre la calefacción a leña y entre toda esta combustión que hay con gas natural y gas licuado, hay una tremenda cantidad de emisiones dentro del hogar, por lo que tenemos que tratar de ir disminuyendo y evitando por todos los daños, tanto en emisiones de CO2, efecto invernadero, como también la contaminación interior del hogar y los pulmones se ven muy afectados por eso. Entonces, esos son los números para que sepan y la electrificación va tomando un espacio cada vez mayor, ¿ya? Y eso es lo que estamos un poco impulsando en este tipo de proyectos, ¿ya? Estamos viviendo con un pequeño enemigo dentro de la casa, ¿no? Sería algo así, ¿no? Nicola, hay un estudio que está abordando esto, y no solo en Chile, sino en distintos países de Latinoamérica. ¿Por qué no nos cuenta algo de eso, Nicola? Bien, estamos llevando a cabo un estudio con el Global Methane Hub, que es de Chile, Colombia y Brasil, y hacemos dos cosas ahí en el estudio. Uno que se llama bajo el título de Transición Energética a nivel residencial, y hacemos dos cosas. Uno es medir emisiones efectivamente a nivel residencial de los artefactos a gas, porque sabemos mucho sobre el tema de la contaminación que produce la leña
acá, especialmente contaminación local, pero también la contribución en términos de CO2. Sabemos mucho menos sobre lo que genera de emisiones el gas natural, gas licuado, el petróleo. Y entonces queríamos poner más luz sobre ese tema, cómo vamos con eso. Son inofensivas las emisiones, son pocas, son muchas, tanto globales como locales. Y por otra parte, estamos viendo cómo la situación en general, cómo vamos en términos de consumo energético a nivel residencial y qué podemos hacer a nivel de políticas e instrumentos de política para empujar cambios. Entonces, miramos un poco más el tema de qué políticas existen, hay fomento a la electrificación o no. El tema del gas, por ejemplo, recibe subsidios como en otros países, sí o no. Eso estamos haciendo y entonces generando recomendaciones de política al final decían, mira, deberíamos hacer tal y tal cosa. Ahí podemos hablar un poco más sobre esto. Ajá. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hay que asustarse un Sí, poquito o todavía no? sí. Yo te diría, Marcelo, a nivel de las emisiones, lo que hemos visto a nivel preliminar, todavía no estamos al final del estudio, pero de las mediciones que hemos hecho, que hay, por ejemplo, un 7% aproximadamente de las emisiones de CO2 a nivel residencial provienen del gas natural en cocción. Tremendo, Muy alto. muy alto, un ítem no poco considerable. Entonces, hay que poner ojo ahí. Después también medimos el tema del NO2, del CO, el tema de benceno, que son agentes como cancerígenos y que contribuyen a enfermedades broncopulmonares. Entonces, eso también miramos y medimos. No hay una situación que tenemos que asustarnos en cuanto a esto y poner el alarma, pero sí hay, por ejemplo, variaciones entre viviendas. Entonces, hay viviendas donde sí hay mucha emisión porque el artefacto no se mantuvo bien y no hay ventilación, etc. Entonces, es un tema que sí hay que poner en la mesa y hay que gestionarlo y decir a la gente, ojo con esto, ventilen bien, mantengan sus artefactos si tienen artefactos a gas y igual el futuro tiene que ser eléctrico o más limpio porque necesitamos reducir las emisiones globales, necesitamos realmente enfrentar el cambio climático y eso no se puede hacer si no caminamos hacia ahí, hacia la electrificación en todo sentido. Y Cristian, en los últimos años hay una tendencia, más allá del estudio y de esto que vamos a conversar, pero ya hay una tendencia hacia artefactos eléctricos en el hogar. Sí. No tanto, digamos. Sí, mira, aquí vale la pena quizás mostrar una diapositiva que trajimos de respecto a cómo se ha ido electrificando, pero esto es una tendencia que, digamos, es global, no solamente en Chile, digamos, en todo el mundo. Hay distintas razones, ahí pueden ver en la pantalla, digamos, en general, eh, por condiciones de mercado, no es que hayan subsidio para la electricidad ni nada, ni mucho menos, pero aquí sea por distintos factores, a nivel que aumentan los ingresos de los países y además que también las tecnologías han ido bajando de precio, la producción en China, qué sé yo. Nosotros hemos hecho levantamientos, son datos que son del Ministerio de Energía. Entre el 2009 y el 2018, que pasaron 9 años, aumentó bastante. Ahí se puede ver en la línea color naranjo, que es el año 2018, y la línea en color azul, que son el 2009, que corresponde a la penetración de los distintos artefactos en la familia chilena. Entonces, se ven artefactos como la secadora de pelo, los hervidores, que pasaron a estar, no sé, presentes en 50, 60% de la familia, casi el 80% de la familia. Es decir, de cada 100 familias, hace 10 años atrás solamente la mitad lo tenía.
de años después ya casi 8 de cada 10 familias tienen ese tipo de artefactos, digamos. Entonces hay una electrificación, se ha ido, y estos datos son desactualizados, digamos, hasta el 2018. Esto ha aumentado mucho más, ¿ya? Y si uno se va también a los consumos energéticos dentro de las casas, ¿ya? Casi todo por tendencias demográficas, las casas están haciendo más pequeños y menos habitantes, y en general casi todo el consumo, digamos, térmico, ducha, cocción y qué sé yo, baja el consumo, digamos, pero los consumos eléctricos aumentan, se consumen más kilowatts por familia que hace 10 años atrás, digamos. En cambio, el gas natural y el gas licuado van disminuyendo. Es decir, hay una tendencia natural a tener más equipos en las casas, ¿ya? Y también hay una tendencia a consumir más electricidad, ya que se está dando por condiciones, mi hipótesis principalmente por condiciones de mercado. Ahora, tenemos que pensar que eso se debiese acelerar más, porque no es tan normal tener combustión, tener fuego dentro de las casas, no es bueno, digamos, porque genera todas las emisiones que menciona Nicola, pero sí creemos que solamente por el mercado se ha ido creciendo las tecnologías. Datos interesantes son, por ejemplo, mira, ahí se puede decir que hay artefactos como la secadora de ropa, qué sé yo, un 20%, la afeitadora, pero aumentos como los calefactores eléctricos, los hervidores eléctricos, anillos eléctricos han aumentado casi un 20% en estos 10 años. Es decir, de 5 familias, 7 familias, de cinco de cada 10, 7 de cada 10 empezaron a tener ese artefacto, y ahora yo diría que el 2024, 2025 va a ser mucho más, ¿ya? Estamos siendo más limpios, podríamos decir, Nicola, pero falta mucho, ¿no? Falta muchísimo. Hay que mirar nomás, por ejemplo, la participación de la electricidad en la cocción está más o menos al 5%. Es muy poco, ¿no? Al 5%, 90% es gas, de distintas formas, pero gas. Y después en calefacción estamos a un 15% hoy día, más o menos. Entonces, ya estamos bajos en términos de calefacción y cocción, que son, como dijo Cristian al principio, que son los grandes ítems de consumo energético. Junto con la ducha, junto con el agua caliente sanitaria, son los tremendos consumos. Y agua caliente sanitaria estamos como al 5% también. Eléctrico muy poco. Eléctrico. Entonces, es el calefón que Sí. se lleva todo. Entonces, tenemos un tremendo camino por delante. Y es interesante, puedo complementar, porque tecnológicamente han bastante avances. Es decir, todo lo que sea tecnología de cocción a gas licuado, tecnología de calefón a gas licuado, a gas natural, siguen exactamente igual ese 20, 30 años, siguen la misma eficiencia, 80% de eficiencia, los mismos quemadores. En cambio, a nivel de tecnología de electricidad, han avanzado mucho. A nivel de cocinas, por ejemplo, existen las cocinas de inducción, ¿ya? Que son cocinas que tienen casi un 100% de eficiencia. Uno pone los platos, digamos, la olla, qué sé yo, y solamente calientan esa área, y la eficiencia, por ejemplo, de cocción del gas no más allá de un 50%, 60%, es decir, del fuego que le llega al agua cuando uno está hirviendo una olla, no más del 50-60% se transforma, llegan al agua. En cambio, con estas tecnologías de inducción y qué sé yo, cercano al 100%, 80-90%, son mucho más eficientes. Otro ejemplo son las bombas de calor, ya que es una tecnología, y si bien es antigua, se está masificando cada vez más, y tanto a nivel de calefacción y también a nivel de agua caliente sanitaria son tecnologías que tienen eficiencias casi un 300% con el famoso COP, que es difícil un poco comparar, digamos, pero son muy económicas, y han habido avances, digamos, sale bastante más económico tener estas tecnologías que seguir consumiendo combustibles fósiles. Entonces, yo creo que a nivel tecnológico estamos hablando como con los autos, un ejemplo que me ha dado otra vez, con los autos a benzina, diésel. No hay desarrollos tecnológicos que hace más de 20 años. Todos los desarrollos tecnológicos de los automóviles han sido eléctricos. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Todas las tecnologías de combustión siguen exactamente igual, las calderas siguen igual hace 100 años, 50 años, los calefón igual, excepto quizá el calefón de condensación, pero las tecnologías que están avanzando, bomba de calor, se están aumentando la eficiencia de los COP día a día. Hay mejores refrigerantes para estas tecnologías, en el tema de cocina e inducción están cada día más eficientes. Entonces, hay una tendencia tecnológica que es importante, que hace que baje los consumos y aumente el consumo de la familia. Entonces, es cuestión de difundir más este tipo de tecnología a la población, ¿ya? De acuerdo, y nosotros justamente estamos
¿Querías comentar algo? Sí, y los Sí, sí. precios han bajado, efectivamente. Y como dice Cristian, como los costos de inversión pueden ser todavía un poquito más altos que otros artefactos, pero después en la operación ganas mucho. Ahí nosotros calculamos en el estudio también, hicimos el cálculo cuánto realmente es el costo por kilowatt hora de lo que es leña, gas, electricidad. Y sale a nivel operativo, de los costos operacionales, sale mejor la electricidad. Entonces seguimos con esta conversación muy interesante. Es la tercera edición de este ciclo de charlas Tendencias Sustentables, una iniciativa de hace muy poquitas semanas de la consultora Indata, y estamos muy contentos también porque en esta ocasión se suman entidades como EBP para esta conversación y también el Global Methane Hub y el programa de transformación energética a nivel residencial. Es muy importante para todos nosotros que ustedes nos sigan en nuestro canal YouTube, que se suscriban, que nos acompañen, que pongan me gusta a este video, así que esperamos justamente continuar con este ciclo y con la compañía de ustedes. En el día de hoy estamos desarrollando una conversación muy interesante, muy potente, transición energética en el sector residencial, calefacción y cocción, y ya estamos entrando en la etapa de las propuestas, porque bueno, estamos planteando un problema delicado, por cierto, no es para que se asuste nadie, pero sí un tema delicado, y que vamos a entrar en algunos segundos nada más en las propuestas. ¿Qué hacemos para cambiar esto? Pero antes nada más para que todos nuestros amigos, amigas tengan claro, porque claro, yo cocino igual que mi mamá, que cocinaba a gas, y mi abuela cocinaba a gas, entonces, y más allá de las propuestas que vamos a ver ahora y de los cambios, no se nota que hagamos un cambio así muy abrupto. Entonces, pero para que la gente tenga claro cuáles son los efectos de eso, ¿no? ¿Cómo podemos profundizar y ser más claros para nuestros amigos y amigas? No sé, yo creo que Nicolás, tú puedes contarnos más, tienen más resultados del estudio respecto al
al gas natural y al gas licuado, Sí, digamos, la sí, cocción. habíamos mencionado ya que hacemos estas mediciones en 95 casas, no solo en Chile, sino en Chile, Colombia y Brasil. No lo estamos haciendo de EBP, sino con universidades. Acá en Chile con la Universidad Mayor, en el caso de Brasil con la Universidad de Sao Paulo, en el caso de Colombia con la Universidad de los Andes, y también está apoyando la Universidad de Stanford en todo el tema de la metodología de la medición. Y entonces ahí medimos tanto metano como CO2, que son contaminantes globales, y también contaminantes locales, como el benceno, el monóxido de carbono y el NOx. Entonces, ahí hemos encontrado, tal como mencioné antes, que no es menor ni el tema de las emisiones locales, ni el tema de las emisiones globales del gas. Nosotros en este estudio no estamos midiendo carbono de eh, eh, contaminantes de la leña, porque esto se ha hecho en muchos estudios anteriores y se conocen bien los efectos que hay en cuanto a la contaminación local. Sabemos cómo está sufriendo la contaminación local en cuanto a el tema de la calefacción residencial a leña. Eso es el causante mayor de material particulado de 2.5 Claro. y de la contaminación de nuestras ciudades. Entonces, el cambio tenemos que hacerlo. Eso no hay duda sobre esto. Ahí, como les dije antes, las cifras son un 7% de CO2 a nivel residencial viene de cocción a gas natural. Entonces tenemos que hacer este cambio no abrupto, porque sabemos que hay culturas, porque sabemos que hay inversiones ligadas a esto, y ahí vienen ahora las propuestas de cambio necesarias. No podemos, por ejemplo, tampoco hacer estos cambios si tenemos, Cristian mencionó, que tenemos las tecnologías disponibles. Pero si todos nos cambiamos a nivel residencial de un día al otro, las redes a nivel de distribución, las redes eléctricas colapsan. No. Y entonces ahí también tenemos que reforzar las redes a nivel de distribución. Tenemos que hacer más prevención a nivel de las redes. Hemos visto recién con el desastre natural cómo se han caído las redes a nivel de la electricidad, a nivel de distribución. Estuvimos más que una semana varios de los residentes en Santiago sin electricidad. Entonces, tenemos que invertir ahí también y hacer cambios en paralelo a el cambio de los artefactos realmente. Entonces, todo eso tiene que ser un programa muy integral y una estrategia muy integral. Si el camino es hacia la electricidad, que lo que estamos concluyendo, justamente en el podcast, en la conversación anterior que tuvimos en este ciclo, hablamos de la electricidad y de la fragilidad que a veces uno percibe en el sistema. Hay un temporal y realmente es como que empieza a tambalear un poquito el sistema. En esa línea, ¿cómo se hace, Cristian, como para seguir avanzando, pero sin tener aparentemente un suministro robusto? Claro. Después hablamos de los precios. Sí, no está claro, pero sí, es que una buena pregunta. Es que todo bien, oferta de servicio tiene dos partes. Una que es la oferta y otra que es la demanda. Aquí estamos hablando mucho de la demanda, digamos, de los hogares, de la cocción, la calefacción, etcétera. Pero para que se logre eso, tiene que haber una oferta energética adecuada, tanto en términos de precio como tanto en términos de servicio. Y ahí decía muy bien Nicolás, digamos, es decir, la electrificación es algo que va para allá, se está creciendo, no es solamente Chile, es mundial. ¿Ya? Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Alemania, está pasando en África, está pasando en China, digamos, ¿ya? Y uno de los ejemplos, la parte residencial que está pasando con las cocinas que son más eléctricas o quizás las duchas que son más eléctricas,
es un porcentaje importante, pero va a ser, por ejemplo, mucho más importante en 10 años más cuando sean los autos eléctricos. Para que sepan, un auto eléctrico, para cargarlo dentro de una casa, es como tener un hervidor de agua que consume mucha energía funcionando 24/7. Entonces ahí las redes van a empezar a tener problemas, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Si bien se está electrificando todo, la oferta tiene que estar a la par. Y en general, este es un problema multisistémico, porque hay temas regulatorios, temas de inversión, poner de acuerdo a muchos tipos de instituciones, la SEC, las distribuidoras eléctricas, inversión, etcétera, que es un problema bastante complejo, ¿ya? Por lo cual, si toda la gente decidiera, como dice Nicola, cambiarse a tener un auto eléctrico mañana o tener bombas de calor, etcétera, tendremos un tremendo problema, no harían la red, ¿ya? Y todos los procesos regulatorios son lentos. Entonces, la electrificación va, pero tenemos que trabajar de la mano junto con una buena oferta eléctrica para que se logre eso y esto, ¿ya? Eso es lo que te podría comentar, ¿ya? Y en ese proyecto, Nicola, ¿cómo ven estos diversos aspectos de este universo que encierra, digamos, el avance hacia la electricidad, digamos, hacia tener elementos, artefactos eléctricos en mayor número dentro del hogar? Claro, Hay mucha gente que poner de acuerdo. hay mucha gente que pone de acuerdo y hay cambios legales que tienen que venir. Por ejemplo, la reforma a la ley de distribución eléctrica. Esperando, Ahí durmiendo. hemos esperado 40 años Mm. para el gran cambio, para hacer una gran reforma. Esto no ha ocurrido. No sé si quizás es bueno empezar de a poco con una ley corta de reforma, pero algo tenemos que hacer y avanzar en el sentido de poner los incentivos para las empresas distribuidoras para que se invierta bien en el reforzamiento de las redes, en prevención frente a temporales, desastres naturales, etc. Y en invertir también en el tema de tecnologías de medición inteligente, de hacerlo bien. Eso por un lado. Y por otra parte, necesitamos, por ejemplo, ha habido en el pasado muchos programas de recambio de artefactos a nivel de las viviendas, ¿cierto? Artefactos de calefacción en el marco de los programas de descontaminación de las ciudades, el tema de también preparar térmicamente las viviendas, que también forma parte de todo esto. Y también ahí entonces tenemos que mejorar estos programas, mirarlos, evaluarlos y ver cómo fortalecerlos. Hay el programa de Casa Solar de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es un muy buen programa para empujar la entrada de fotovoltaicos, los techos fotovoltaicos, los paneles, y con eso también ayudar a la electrificación del autoconsumo a nivel residencial, que va de la mano con todo esto de los artefactos, más que consumo, puedo producir también y generar en mi casa propia, y entonces eso también yo creo que hay que mirar todos estos programas que ayudan a la introducción de los artefactos necesarios. Esa es la otra pata. Y una pata más, para mí siempre, es el tema del impuesto al carbono. El impuesto al carbono está $5 la tonelada hoy día en Chile y no aplica al sector residencial, aplica solo a algunas fuentes fijas que tienen el tamaño suficiente para que se aplique. Entonces, en Chile es un impuesto a la emisión del carbono. No es un impuesto al contenido de carbono en los combustibles. Entonces, en la mayoría de los países, el impuesto se aplica al contenido de carbono en los combustibles. Eso quiere decir que si se comercializa petróleo, gas, un combustible fósil, se conoce el contenido del carbono y se aplica el impuesto automáticamente a esto. Es muy fácil. No sé, ya. Y si funciona así, entonces también aplica a nivel residencial. Y entonces
recibimos una señal de precio también, Correcto. que aumentan los precios de los combustibles fósiles y se ve mejor entonces invertir en energía renovable, en el tema solar, en artefactos eléctricos, etc. Entonces, esas son un par de las recomendaciones que haríamos. Ajá. Tendencias sustentables, así se llama el ciclo. Estamos con Nicola Bordegar, una de las líderes en materia de sustentabilidad, con Cristian Yáñez, uno de los pioneros también en este tema de las consultorías en materia de sustentabilidad, y estamos entrando ya en la etapa final. Una consulta, porque también desde el punto de vista de los usuarios, amigos y amigas que nos acompañan en este podcast, en este canal de YouTube, dirán, perfecto, me voy o tiendo hacia la electricidad en los artefactos, pero ¿qué pasa si la boleta de la luz aumenta mucho? Y eso ocurrió este año y al parecer vamos a tener alguna noticia en esa línea comienzo del próximo año. Entonces, eso es un freno para esto que estamos diciendo, para esta solución que estamos dando, o cómo lo están viendo ustedes. Y también no sé si tenés información de otros países, Nicolás. Obviamente, siempre un freno. Cuando aumenta un energético con respecto al otro, siempre va a ser un freno. Pero ahora hay que tener entrar a despejar las variables. Claro, la energía, como decíamos en el capítulo anterior de tendencia sustentable, podría llegar a aumentar hasta casi un 40%. Sin embargo, hay que ver que otros energéticos también están aumentando de precio. La leña ya no cuesta lo que costaba hace 5 o 10 años atrás, también ha subido bastante de precio. Y bueno, otros combustibles fósiles también están aumentando, digamos, por tema del aumento del barril, aumento del dólar, etcétera. Entonces, ya, puede ser más caro, pero no es tanto más caro en comparación que el otro energético. Pero el punto que necesito hacer el doble clic y que insisto en este tema y las políticas públicas tienen cierto sentido que se enfoquen a eso, es el tema de las tecnologías, ¿ya? Más que quizá a veces los gobiernos tienden a subsidiar los consumos, digamos, que puede tener cierto sentido en algunas ocasiones, a veces subsidiar quizás más la demanda en promover ciertas tecnologías, bombas de calor, paneles fotovoltaicos, etcétera, digamos, que cocinas de inducción puede tener más sentido porque la gente con el mismo confort familiar, es decir, el mismo confort térmico, el mismo confort, la misma calidad de vida, consume mucha menos energía. Entonces se hace una inversión una pura vez, digamos, y después poder tener ese ahorro. Entonces tiene sentido hacer ciertas políticas públicas que busquen bajar la cuenta de la familia, no pagándole o subsidiando mes a mes el combustible energético, sino que solo una vez o ayudándole una vez para que tengan estas tecnologías que sean más eficientes, diga, y que la cuenta al final del día baje, digamos, ¿ya? Pero ese es un poco el mensaje que quería hacer, sí, pero efectivamente obviamente va a afectar en este momento, pero se va a ir compensando con los tiempos, ¿ya? Nicola, entonces necesitamos un suministro robusto, pero ¿qué pasa entonces con el tema de las tarifas? Sí, yo estoy de acuerdo con Cristian. La vía no es subsidiar directamente el consumo, sino la vía es subsidiar el cambio y ser más eficientes. Entonces, al ser más eficientes, tú pagas menos al final. Sí. Entonces, esa es la vía por un lado. Y claramente estamos en un momento de transición todavía. Entonces puede haber estos aumentos de las tarifas eléctricas, pero a la larga, claramente con mayor introducción de energías renovables, va a tender a la baja también el precio de la electricidad, porque en Chile esto es la energía más barata y lo hemos visto en las licitaciones eléctricas. En las últimas licitaciones han sido llenas de energía renovable, no convencional, Claro. y no de otro tipo de energía. Entonces, claramente va a ir a la baja y yo creo que el futuro para Chile, que tenemos el gran potencial solar, eólico, hídrico todavía también, Sí, hay claro. que decirlo, hídrico también aporta harto a la matriz Sí, lo que pasaba. eléctrica en Chile y va a aportar en el futuro todavía también. Y también tenemos otras formas todavía de energías renovables, pero
pero tenemos un tremendo potencial comparado con cualquier otro país. Alemania, ellos sí tienen problema con este tema porque no saben de dónde sacar la electricidad, dónde generan electricidad en base a energía limpia. Ese es un tremendo dolor de cabeza ahí, pero nosotros no tenemos ese dolor de cabeza. Es buena noticia. Justamente, ya como para ir cerrando, ¿cómo se percibe el futuro? Obviamente no es simple, no es fácil. Como decíamos, hay que poner a mucha gente de acuerdo, pero el futuro, los próximos años, ¿se percibe una tendencia hacia la electricidad o muy lento va a ser esto? No, yo no tengo la bola de cristal, digamos, y también hay tantos temas geopolíticos. Si hay una tendencia, 2 o 3 temas que son claros. Hay una tendencia a la electrificación y se ha notado históricamente a través de las encuestas, ¿ya? Que la gente tiene más artefactos, ¿ya? Los artefactos están bajando de peso, entonces eso de por sí yo veo que va a ser fuerte. Hay una tendencia también a la electromovilidad, que es un consumo importante, es decir, el combustible que va a ser reemplazado por la electricidad en los autos, digamos, también va a ser importante en las casas, y entonces por lo cual vamos a pasar de consumir, en promedio una familia consume, no sé, 220 kilowatt hora al mes, con auto eléctrico va a crecer mucho, va a crecer al doble, 500, 600, va a estar igual que los americanos, digamos, ¿ya? Esas son las tendencias que yo creo que va a ir pasando y, claro, y la combustión debiese ir disminuyendo de a poco y eso va a depender un poco los incentivos. Pero todo esto se podría haber parado si la regulación no acompaña esta velocidad, ¿ya? Y la regulación, los incentivos, digamos, para las inversiones que sí se den, podría detenerse, ¿ya? Siempre las tecnologías avanzan más rápido que las regulaciones, digamos. Así que esas yo creo que son las tendencias que van a ir pasando en los próximos años. Ahora no sé si al 2030, 2040 o 2050, ya eso va a depender de los países, ¿no? Eso es lo que te podría contar. El escenario no es simple, pero optimista en el futuro, Nicola, también, ¿no? Sí. ¿O no tanto? Yo creo que en eso los invito a todos los que nos escuchan de ser partícipe y no observador, no preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar? Y voy a observar las tendencias y voy a esperar que... No, seamos todos partícipe. Y eso fue como un poco también la invitación acá en esta mesa. Hablemos del sector residencial. Somos todos. Empecemos por nosotros. Yo, por ejemplo, estoy ahora recién empezando un proyecto de construcción de mi departamentito chico. Nos vamos a achicar Ya, harto con mi marido. Ya estamos en la tercera etapa de la vida. todavía ya. Y ahí sí, vamos a hacer todos estos cambios, aunque nos salgan un poquito más caros quizás en la inversión, pero no es tanto más caro. Y calculándolo, nos conviene muchísimo hacer esos cambios hacia la electricidad. Sí. Muy buena, muy buena. Yo en este caso también, nosotros estamos haciendo una remodelación y vamos sí o sí poner paneles fotovoltaicos. Ya hace años que tenemos también composteras, ya que ayudan un poco a disminuir la cantidad de basura y siempre tratando de tener tecnología, ojalá lo más eficiente, ya, aire acondicionado, con bombas de calor, split inverter, etcétera, para tratar de tener ese tipo de los menores consumos posible, pero manteniendo la calidad de vida. Así que estoy súper de acuerdo del llamado a los que vean este tipo de podcast, que existen las tecnologías y que pasen de ser, como tú decías, observadores a aplicar la tecnología, que es la tendencia en todos estos países, digamos. Y a ti también, para que tu casa... Pero, vamos a hablar de los paneles solares, entonces, a ver si los podemos instalar en casa también. Ser protagonistas, no solo ser espectadores. 30 segundos, un mensaje de cierre, Cristian, agradeciendo obviamente tu participación y esta iniciativa. No, no, más que nada, quiero agradecer principalmente a Nicola por contarnos este bonito proyecto que está haciendo con el Methane Hub, digamos, ya que sacando datos de cosas que no se habían medido en Chile, ver el efecto, efectivamente la leña se había medido, entonces que nos haya podido dar esta información preliminar de los resultados, de cuánto aporta esto, es súper valioso conocer la experiencia chilena, la experiencia colombiana, la experiencia brasileña, con respecto a eso, siempre interesante, con universidades de primer nivel, así que agradecemos especialmente a Nicola
Nicola, la participación y que nos dé estos adelantos a este programa Tendencias Sustentables, ¿ya? Y que bueno, en unos años más se van a transformar en políticas públicas. Así que, no, más que nada, ese es el mensaje de agradecimiento, Nicola, por participar de este programa. Nicola, tu mensaje de cierre, por favor. No, muchas gracias a ustedes por visibilizar ese tema que queda siempre como bien invisible, como somos muchos y aportamos poco cada uno, pero en la sumatoria somos importantes. Así que mil gracias por eso a los dos y también mil gracias al equipo que no está hoy día acá, las universidades, también la Fundación Futuro Latinoamericano, que también están encargándose de toda la parte comunicacional de este proyecto. Mil gracias entonces a todos los que no están en la mesa hoy día y que han aportado a los resultados de esto. De esta manera, entonces, cerramos esta tercera charla del ciclo Tendencias Sustentables, una iniciativa nacida hace muy poco tiempo por la consultora Indata y que en esta ocasión nos acompañó la consultora EBP y también la entidad Global Methane Hub a través del programa Transformación Energética a nivel residencial. En el día de hoy abordamos la transformación energética en el sector residencial, calefacción y cocción, y tuvimos dos invitados de primerísimo nivel como Nicola Borregar, una de las líderes en materia de sustentabilidad, y también con Cristian Yáñez, gerente general de Indata y uno de los pioneros en materia de las consultorías de sustentabilidad. Como siempre, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. No olviden colocar me gusta en el video, no olviden suscribirse al canal YouTube de Indata y también agradecemos muy especialmente al director de esta transmisión, Enzo De Stefani, a quien también le agradecemos muchísimo. Nos vemos muy pronto con otra charla en el ciclo Tendencias Sustentables. Muchas gracias.